Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y un montón de preguntas flotando en el aire. Imaginen esto, un anuncio importantísimo, uno que todos esperábamos con ansias, que parece que se esfumó en el último momento como por arte de magia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa sorpresa? Pues bien, prepárense porque vamos a desentrañar juntos el misterio detrás de la repentina pausa en el anuncio de nuestra querida Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de chismes, análisis y sorpresas del mundo de las celebridades. Demet Özdemir, esa estrella turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su innegable belleza, estaba a punto de darnos una noticia que prometía ser un verdadero bombazo. Los rumores llevaban semanas, incluso meses, circulando en los medios, hablando de un proyecto internacional, de un salto a Hollywood, de una oportunidad que podría catapultarla aún más alto. La expectativa era palpable, las redes sociales ardían con especulaciones y nosotros, como siempre, estábamos aquí, recopilando cada pista, cada guiño, cada palabra para poder traerles la información más completa posible. Y justo cuando parecía que el momento estaba a la vuelta de la esquina, cuando las señales eran más fuertes que nunca, ¡zas! Todo se detuvo. El anuncio planeado, el que todos esperábamos escuchar, se frenó de golpe. ¿Qué pudo haber provocado una pausa tan abrupta? Esa es la pregunta que nos ha tenido a todos en vilo, y hoy vamos a intentar responderla. Primero pongámonos en contexto. Demet Özdemir no es una recién llegada. Desde sus inicios en la televisión turca, ha demostrado una versatilidad increíble, pasando por papeles dramáticos, comedias románticas e incluso proyectos más experimentales. Su papel como Sanem Aydin en la exitosa serie Erkenci la lanzó al estrellato internacional, convirtiéndose en un fenómeno en muchísimos países, y España no fue la excepción. Millones de fans la seguimos fielmente admirando no solo su talento actoral, sino también su estilo, su personalidad y su forma de conectar con el público. Por eso cualquier noticia sobre su carrera, y especialmente una que implicara un paso al mercado angloparlante, generaba una expectación desmedida. Imaginen la emoción de verla codeándose con las estrellas de Hollywood, participando en producciones de renombre mundial. Era un sueño no solo para ella, sino para todos sus seguidores. Ahora hablemos de los rumores que anticipaban este gran anuncio. Se hablaba de que Demet había estado en conversaciones con importantes agencias de talento en Estados Unidos. Se especulaba sobre castings para películas o series de plataformas de streaming gigantes como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Incluso se mencionaba la posibilidad de un papel principal en una adaptación de alguna novela popular o una producción de gran presupuesto. Los fans más atentos notaron cambios en su estrategia de redes sociales, una mayor presencia en inglés e incluso viajes a Los Ángeles que alimentaron aún más las especulaciones. Cada pequeña pista era analizada al detalle, buscando confirmación de que el salto al mercado internacional era inminente. Y todo apuntaba a que sí, a que algo grande se estaba gestando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa frenada repentina? Las razones detrás de una pausa de este calibre pueden ser muchas y muy variadas. No siempre es un no definitivo, a veces es solo un todavía no o un esperemos un poco más. Una de las posibilidades más lógicas, y que suele ocurrir en estos casos, es que las negociaciones, que ya de por sí son complejas en la industria del entretenimiento, se hayan encontrado con algún obstáculo inesperado. Los contratos de este tipo suelen ser extremadamente detallados y pueden involucrar cláusulas sobre exclusividad, duración, tipo de proyectos futuros, e incluso aspectos personales como la imagen pública. Cualquier punto en discordia, por pequeño que parezca, puede hacer que las negociaciones se alarguen o, en casos más extremos, que se paralicen temporalmente. Otra razón podría ser la aparición de una oportunidad aún mejor. A veces, cuando un artista está en el radar de grandes productoras, pueden surgir varias ofertas casi al mismo tiempo. Quizás el proyecto inicial que se iba a anunciar ha sido sustituido por otra propuesta que se alinea aún más con las aspiraciones de Demet, o que presenta mejores condiciones artísticas o económicas. En la industria, esto no es raro, las grandes agencias y productoras suelen tener un abanico de proyectos en constante evolución,
y lo que hoy parece una gran oportunidad, mañana puede ser superado por otra. Imaginen que Demet estaba lista para firmar por un papel secundario en una serie, pero de repente, le ofrecen el papel protagónico en una película de un director aclamado. En ese escenario es natural que se tome un tiempo para evaluar y decidir, y eso podría haber llevado a pausar el anuncio original. También debemos considerar el factor timing y la estrategia de lanzamiento. A veces los anuncios se posponen para encajar mejor con las estrategias de marketing de una productora o plataforma. Quizás el proyecto para el que se preparaba el anuncio aún está en fases muy tempranas de producción, o tal vez se prefiere lanzar la noticia en un momento en que haya menos competencia de otros grandes anuncios en el mundo del entretenimiento. Las campañas de lanzamiento son cruciales, y un anuncio mal programado puede perder impacto. Así que, aunque parezca una frenada, podría ser simplemente una maniobra estratégica para asegurar que el debut de Demet en este nuevo ámbito sea lo más impactante posible. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que se trate de un reajuste en la agenda de Demet. Como figura pública, su tiempo es valioso y está sujeto a compromisos previos. Si tenía compromisos pendientes en Turquía, o si surgieron imprevistos personales, es natural que un nuevo proyecto de gran envergadura deba esperar a que su agenda se libere. La vida de un artista, por muy glamurosa que parezca, también está sujeta a los altibajos de la vida cotidiana. Un cambio en la fecha de inicio de rodaje, o la necesidad de dedicar más tiempo a la preparación para un papel, podrían haber llevado a este aplazamiento. Y por supuesto existe la posibilidad de que simplemente se trate de una decisión artística. Quizás tras revisar los detalles del proyecto en profundidad, Demet y su equipo decidieron que no era el camino correcto en este momento de su carrera. A veces la ambición de expandirse a un nuevo mercado debe ir de la mano con la certeza de que el proyecto elegido representa fielmente su talento y sus aspiraciones artísticas. No es solo cuestión de cruzar el charco, sino de hacerlo de la manera correcta, con un papel que permita que su estrella brille aún más. Lo que sí sabemos con certeza es que, sea cual sea la razón, esta pausa ha generado una ola de expectativa aún mayor. En lugar de decepcionar, ha avivado la curiosidad de sus seguidores. Ahora, más que nunca, todos estamos esperando para ver qué será lo próximo. Demet Özdemir es una artista con un potencial enorme, y su incursión en el mercado internacional es una meta que muchos de sus fans desean ver cumplida. Esta pequeña demora, lejos de ser un revés, podría ser simplemente un preludio a algo aún más espectacular. Es fascinante observar cómo se mueven los hilos en la industria del entretenimiento. Los rumores, las especulaciones, las pausas inesperadas, todo forma parte de un juego complejo donde las oportunidades y las decisiones estratégicas marcan el ritmo. Lo importante es que la carrera de Demet Özdemir sigue en constante ascenso, y cada paso que da, sea un anuncio que se pospone o un proyecto que se confirma, es analizado con lupa por un público ávido de verla triunfar. Hasta ahora, la estrella turca no ha hecho declaraciones oficiales sobre el motivo de esta pausa, lo cual es entendible, ya que en estos casos, hasta que las negociaciones no estén completamente cerradas y la estrategia de lanzamiento esté definida, los artistas suelen mantener un perfil bajo para evitar malentendidos o expectativas prematuras. Sin embargo, esto no ha impedido que la conversación siga viva en las redes sociales. Los fans de diferentes países, unidos por su admiración hacia Demet, discuten, teorizan y comparten su esperanza de que pronto tendremos noticias concretas y emocionantes. Recordemos que el mundo del cine y la televisión es dinámico. Un no hoy puede ser un sí mañana, y una pausa puede ser el momento perfecto para que surja una idea aún más brillante. Lo que es indudable es que Demet Özdemir tiene el talento, la proyección y el carisma necesarios para conquistar cualquier mercado. Su nombre ya resuena con fuerza fuera de Turquía, y es solo cuestión de tiempo para que veamos su nombre en créditos de producciones internacionales. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí atentos a cada novedad, analizando cada detalle y trayéndoles la información más precisa y actualizada. La paciencia es una virtud, y en el mundo del espectáculo, a veces es la clave para ser testigos de grandes sorpresas. En resumen, la repentina frenada en el anuncio de Demet Özdemir, que prometía ser su gran salto a Hollywood, ha sido un misterio que ha mantenido a todos en vilo. Las razones podrían ser diversas, desde obstáculos en las negociaciones, la aparición de una oportunidad superior, una estrategia de lanzamiento reprogramada, hasta reajustes en su agenda o decisiones artísticas. Lo que queda claro es que su potencial es inmenso y que esta pausa, lejos de ser un final,
podría ser el preludio de algo aún más grande. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos seguidores. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuáles son sus teorías sobre por qué Demet Özdemir frenó su anuncio? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver para ella en Hollywood? Me encanta leer sus opiniones y sus especulaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante, no olviden dejarme un grandísimo me gusta. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Demet, y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Un abrazo gigante.